Hola, buenas tardes. Mi nombre es Priscila Sapien, yo soy psicóloga y soy familióloga en formación por el Instituto Juan Pablo II. LIFE me ha invitado a compartir con ustedes un poco acerca de lo que es el proceso de duelo. Muchas gracias por la invitación y bueno, comenzamos. Primero es importante saber que el duelo es un proceso natural, es decir, la inteligencia de la persona, la sabiduría de la persona reacciona ante una pérdida significativa. Cuando una persona, un proyecto, una idea, incluso una parte de su cuerpo o incluso una cosa son significativas para alguien y entonces hay un proceso de pérdida, es decir, ya no está más en mi vida y no por mi decisión, sino por un agente externo, entonces la persona reacciona con un proceso de duelo. Es un proceso de readaptación, es un proceso natural, es un proceso bueno que ayudará a la persona a volverse a integrar a su vida ahora desde esta nueva circunstancia o ahora desde esta nueva condición. Por lo tanto, es muy importante saber que el duelo no es una enfermedad, no es algo extraño, no es algo que hay que arrancar o ignorar, sino es algo que hay que vivir, algo que hay que asumir y además algo necesario para poder sanar. Es importante decir que duelo viene de la palabra doler, de dolor. Entonces, este proceso evidentemente se vive desde un dolor, pero no solo un dolor emocional, como podemos a veces creer. Duelen las emociones, sí, con tristezas profundas, con enojo, con ira, con culpa, que son de las emociones más dolorosas que puede vivir la persona, pero además es un dolor también físico. La persona puede experimentar opresión en el pecho, cansancio, dolores de cabeza, dolores musculares, estomacales. Duele el cuerpo cuando hemos perdido a alguien. Duele el espíritu, duelen los sueños, duele las expectativas, duele toda la parte espiritual refiriéndonos a todo esto que hace que la persona trascienda. Entonces se centran en un proceso de dolor. ¿En qué sentido? Que hay que reacomodar el sentido de vida. Entonces es un proceso de dolor de la persona que es una unidad, la persona que es un cuerpo con su parte psíquica y espiritual en conjunto ha vivido una pérdida y en conjunto la sufre, la duele y la sana. El duelo pues lo han explicado diferentes teóricos, pero las teorías clásicas nos hablan de las etapas del duelo y a partir de esta teoría clásica quizá muchos o han diferido o han aportado, pero son muy importantes, ¿no? Y entonces una de las principales teóricas que hablan de esto es Elizabeth Kubler-Ross y ella dirá que hay distintas etapas y distintos momentos por los que la persona puede cruzar, sin que necesariamente estos se vivan concatenados, uno seguido del otro, o que una vez que ha pasado uno ya no pueda regresar, ¿no? Se vive de manera cíclica y de manera con un movimiento, es decir, en algún momento me encuentro en una etapa, en algún momento me encuentro en otra, pero bueno, ella las etapas que menciona es la primera etapa de negación, y es este momento en el que todos quizá nos hemos sentido de decir esto no está pasando, ¿no? O tratar de fugarme, tratar de negar esta realidad que estoy viviendo. Esto ayuda a que pues a ir asimilando poco a poco la noticia. Quizá una pérdida es algo jamás esperado y entonces nuestra mente tiene que ir poco a poco haciendo conciencia de esto. Entonces la negación ayuda como a este proceso de poco a poco ir asumiendo esta nueva realidad. La segunda etapa, o no segunda en sucesión, sino la número 2 que quiero mencionar, es el momento de ira o de enojo. Se puede experimentar enojo contra la persona o la situación que he perdido, se puede experimentar enojo contra mí mismo, contra Dios, contra diferentes situaciones o personas. Puedo llegar a experimentar este enojo profundo, que en realidad es un enojo contra esta nueva condición que no era la que yo esperaba. Después también se puede llegar a vivir un momento de negociación,
donde yo empiezo a querer revertir la pérdida y entonces ofrezco situaciones. Por ejemplo, se vive mucho desde la parte espiritual el decir, voy a cambiar, Dios, si entonces me regresas a esta condición que yo tenía antes o a esta persona, voy a ser mejor, dejaré tal cosa, como si pudiéramos negociar la pérdida. La persona en esta necesidad de sentir que aún tiene el control de la situación busca hacer este proceso de negociación. Hay otro momento que es el momento de la depresión, no como una depresión clínica, no como una depresión como el resto de depresión que hemos conocido o como un trastorno, sino más bien como un momento de profunda tristeza. Este momento de conciencia de que las cosas no volverán a ser como antes y se vive un dolor profundo, una tristeza, un desánimo, un decaimiento emocional y físico que va pasando también. Por último, se dice que se llega a un momento de aceptación. Nuevas teorías hablan de la integración del duelo. No tanto una aceptación gustosa o una aceptación de continuar la vida como antes, sino que ahora se dice que se logra integrar, se logra vivir con esta pérdida, lográndome conectar otra vez con un sentido de vida, con mi vida, con las personas con las que me encuentro y con todo lo que mi vida implica. Entonces, estos momentos, ya culmino con esto, son cíclicos y se vive, uno puede moverse a otro, puedo de pronto estar a lo mejor en la ira y después pasar a la tristeza, tener momentos de aceptación e integración y de pronto volver, no sé, a lo mejor a la tristeza profunda, volver a la negociación, pero lo importante es en el duelo ser paciente, comprender que este proceso es necesario, que es sanador y que lleva movimiento, ¿no? Las redes de apoyo, el acompañarnos, el sentir la presencia de otros, en definitiva, hace que esto sea algo más llevadero. Finalmente la pérdida es el día a día, pero también la pérdida trae ganancias. Entonces tenemos que aprender a vivir con esto, porque es parte de nuestra finitud humana, es parte de nuestra condición de ser persona, y también podemos encontrar en las pérdidas siempre una oportunidad para crecer y para acercarnos. Y bueno, pues por último te invitamos a que si este video te gustó, pues lo compartas, a lo mejor a alguien le puede ser útil, a que nos sigas en la página www.libresyfelices.org, donde encontrarás diferentes contenidos que te pueden ser útiles para tu vida diaria. Gracias.